Seguimos en las grandes historias, hoy, como siempre, acompañándolos con los temas de interés. Durante las últimas semanas hemos estado muy pendientes de toda la actividad en el campo del avistamiento de ovnis. Desde el Pentágono, desde las diferentes agencias como la NASA, han llegado diferentes conceptos, diferentes informes, incluso se está esperando todavía un informe que va a entregar el Pentágono al Congreso de los Estados Unidos justamente sobre el tema de los ovnis. Pero, ¿qué de realidad tiene de certeza el fenómeno ovni? ¿En qué consisten los ovnis? ¿Son naves desarrolladas por potencias internacionales que ponen en peligro la seguridad de Estados Unidos o son naves desarrolladas por extraterrestres? Bueno, pues tenemos un invitado en el segundo programa muy especial. Es Dante Franch, un argentino que, como nos contaba en el primer programa, Dante, usted ha tenido contacto directo con los ovnis en el sentido que los ha visto, incluso que se ha podido comunicar y de qué manera con ellos a través del paso de los años. Cuando el Pentágono, Dante, se compromete a compartir información, cuando la NASA dice que va a investigar a fondo esto, ¿están mintiendo o ellos no conocen el tema? ¿Usted qué opina? Con las muy buenas tardes aquí, saludo cordial allá en Buenos Aires. ¿Qué tal? Mucho gusto, un placer estar de vuelta contigo. Mira, en realidad hoy todo lo que está saliendo a la luz no es más que lo que durante muchísimo tiempo ellos sabían y simplemente lo ocultaban. La temática de que existen tecnologías extremadamente desarrolladas para la tecnología terrestre, ellos lo saben desde la Primera Guerra Mundial con las Foo Fighters. O sea, los aviones de caza, tanto norteamericanos, ingleses, italianos, franceses, alemanes, eran seguidos por esferas de luz que los pasaban como si fuera que estaban ahí quietos en el aire y los otros eran algo que pasaba a velocidades tremendas. Estas las llamaron Foo Fighters. Entonces, claro, siempre se pensó en un primer instante que estos objetos podían ser armas secretas de los países en conflicto. Entonces, los alemanes creían que eran los americanos los rusos los alemanes, y así era como que era uno o era el otro. Pasado el tiempo, breve, no es que tuvieron que pasar 100 años, se dieron cuenta que ninguno de ellos era, porque a tanto los triunfadores de la Primera Guerra Mundial o de la Segunda Guerra Mundial lo hicieron en base a la tecnología que se conseguía en ese momento. Pero ahí comenzó un nuevo ciclo de esta temática cuando se dan órdenes ejecutivas, secretas, al personal militar, no digo un soldado raso, sino de jerarquías, de altas jerarquías, para que traten de poder capturar uno de estos objetos a cualquier precio. En un principio se les llamaba objetos anómalos, se les llamaba luces que se movían aceleradamente, hasta que con Kenneth Arnold se le da el término de platos voladores. Entonces, esto ocurrió en 1947. Desde allí comenzó la era del ocultamiento. Principalmente posterior al caso de Arnold, al poco tiempo ocurre la caída de la nave en Roswell. De entrada, durante casi 48 horas, la propia Fuerza Armada norteamericana dijeron que había caído un plato volador y que había tripulantes muertos. Y después, menos de 48 horas después, cambian el discurso diciendo que lo que hay es un globo de exploración y los cuerpos eran muñecos que estaban dentro del globo. Y ahí nace esta era que estamos viviendo hoy de ocultamiento. Entonces, ¿qué pasa? De entrada, ese ocultamiento fue feroz. Llegaron a silenciar de forma forzada, con métodos forzados, a personas que querían hablar, ya sea personal político, militar o testigos ocasionales. Ahí viene la era de los llamados hombres de negro. ¿Qué eran los hombres de negro? Personas con impecable traje oscuro, camisa blanca, corbata negra,
que donde había un caso determinado, donde se había manifestado una observación, un descenso, donde había huellas, testigos, llegaban estas personas en autos color negro, más adelante hasta en helicóptero, bajaban en los lugares y lo primero que hacían era silenciar todo. O sea que no se podía hablar del tema, que lo que habían visto era en realidad algo imaginado, negaban, y al que de pronto se oponía y quería decir que sí, lo que había visto, lo había visto, lo trataban de silenciar de cualquier forma. Esa fue una era muy oscura en donde algunos casos extraños de muertes dudosas de científicos, de investigadores, el mismo George Adamski muere de una forma, está bien, uno se muere de un instante para el otro, pero de una forma extraña, y después es enterrado en el Memorial Park donde están los héroes de Estados Unidos. ¿Por qué? Quizás él quiso hablar del contacto en la base de Edward, quizás él quiso dar más información, y bueno, como vieron que esa información iba a ser dada, de pronto lo silenciaron. El caso de Billy Mayer, cuando Billy Mayer empieza a hablar de esto, le pusieron testigo falso, lo acusaron de violación, lo acusaron de 1000 cosas, le mandaron a Wendell Stevens allá para que haga que niegue todo. Wendell Stevens vuelve y dice que el caso era verdadero, preso Wendell Stevens. Entonces, bueno, fue una era difícil. Acá en Argentina, o cuando iba al exterior, pero más me pasaba acá, yo iba a un canal de televisión a hablar de esto y al lado un psiquiatra, un psicólogo, o un negador nato, un negador que vos le decías es blanco, no, negro, pero si es blanco, no, es negro, o sea, como para negar absolutamente todo lo que uno decía. Eso fue una época difícil dentro de la comunicación. Algo hacía ver que el que hablaba de estos temas era un loco. Entonces los periodistas, que no son investigadores, te miraban medio raro. ¿Entendés? Más cuando vos hablabas y decías de que habías visto, que tenías experiencia o lo que fuera. Pero eso ya pasó. Ahora, de pronto, muchos medios tienen columnistas de esta temática. Yo mismo soy columnista en distintos medios, que cuando hay un caso muy puntual me llaman. Podés ver en mi página, hay montones de entrevistas, cientos de entrevistas en los canales, que hay un caso determinado, me llaman una vez, 2 veces, siempre que no hay otras temáticas, política, económicas, o que sé, viste que hay cosas que a veces están ahí, bloom, arriba, y puede ocurrir algún tema y sin embargo queda medio desapercibido. Pero bueno, esta es la época esta, y paralelamente los servicios de inteligencia, el Pentágono, los países desarrollados de espacio, empezaron a liberar información. Primero sí fueron los diarios norteamericanos, fueron investigadores estadounidenses que han hecho varios congresos en Washington D.C., congresos importantes, que invitaron a la prensa, invitaron a políticos, fueron senadores norteamericanos, expilotos, personal militar retirado. Y las cosas que han dicho en esos congresos podés googlearlos, Congreso Club de las Américas, Washington D.C., hace 3 años atrás. Incluso se transmitía en directo en varios idiomas. Vos podías suscribir a un determinado sitio y te anotabas, te inscribías y podías ver las conferencias. Yo me postulé para hablar, ya habían cerrado la liguilla de los exponentes, de América llevaron uno de Brasil, de Mar, y lo que sí me pusieron en un lugar privilegiado como para ver, y podía interconectar también preguntas, pero todo por internet, ¿cierto? La cosa es que de a poco es como que se van corriendo los medios. De a poco todo misterio está saliendo a la luz, y como bien vos lo dijiste, se están esperando informes. No esperen que sea el reconocimiento mundial con los carteles en el Washington diciéndolo, ahí viene lo extraterrestre. No esperen eso. Esto es gradual, es muy gradual. El año pasado fue para enero del 20, no, un poquito más, abril, ya había empezado bastante metida en la temática de la pandemia. ¿Qué hizo la CIA? Liberó 10 casos de avistamiento ovni, y eran 5 para los más creyentes, entre comillas,
esa fue la traducción, no fue el término, y 5 para los más escépticos de la temática, y eran 10 casos. El primer caso, si mal no recuerdo, era tipo 1927, 1920. Escuchame, sí. La temática oficialmente dentro de la fenomenología nace en 1947. Entonces comenzaron a abrir un poco el paraguas de que esto empieza a salir a la luz. Después vinieron los informes de la Marina norteamericana, aceptando lo que ya el New York Times había publicado sobre los ovnis que habían sido filmados por aviones de combate de la Marina norteamericana. Ahora apareció en el 2019 14 ovnis alrededor también de un barco de guerra norteamericano y confirman que esto es así. Y bueno, de a poquito todo esto está siendo dado a conocer. Entonces yo lo tomo como algo muy positivo. Para los que estamos en la temática sabemos que no va a haber milagros de difusión, que se va a dar todo a cuentagotas, como para ir creando una especie de estado de conciencia, no sé si en el mundo en sí, sino cómo le podés explicar a los contribuyentes norteamericanos que se gastan de pronto 4, 5, 6 billones de dólares en defensa, y estas naves pueden estar volando sobre las bases nucleares, sobre los portaaviones, sobre los silos. Pueden, hay casos que han volteado misiles que se habían disparado accidentalmente y estas mismas naves los derribaron sin que ocasionen daño. Todo esto fue expuesto en el Congreso de Washington. Entonces, ¿cómo le explicas que aquel país que gasta billones de dólares en armamentos está simplemente desprotegido ante una eventual presencia de estas naves que no pueden ser muchas veces detectadas, salen a velocidades que son inconmensurables comparadas con nuestra tecnología, que generan movimientos angulares de pronto en 90 grados o de ida y vuelta inmediata hacia atrás, que nuestra tecnología es incapaz ni siquiera de pensar. Entonces, creo que está bien que sea gradual, no creo que sea prudente mañana todos los diarios del mundo hablando de esto, como que sí, la CIA, o no, la CIA lo va a hacer el Pentágono, afirma la existencia de extraterrestres, lo que se junten, yo que sé, el G7 y lo diga, va a ser más complicado, porque tantas van a ser las preguntas que no van a poder ser respondidas, por lo menos en una forma abierta y directa, que es preferible que todo vaya siendo gradual y que las preguntas vayan siendo respondidas gradualmente. Dante, ahí tengo una pregunta y es que al parecer poco a poco nos están preparando y nos están preparando para darnos esta información. Si uno ve las películas, por ejemplo, Hombres de Negro, si uno ve películas que ha desarrollado Hollywood en los últimos años, están mostrando que puede haber la posibilidad de que ese contacto exista. Y muchas veces empezar a contar el cuento a través del arte, a través de Hollywood, puede ser como la preparación para el ser humano, para la raza humana, para darnos una noticia de este tipo. Pero la primera pregunta, antes de ver si eso podría ser preparación, es ¿por qué no lo han ocultado? Bueno, el motivo de la ocultación es hasta en cierta medida lógico. Primero, el mundo venía de 2 guerras espantosas, se sabía que se habían utilizado armas de destrucción masiva, las armas nucleares, en la Segunda Guerra. Entonces, el miedo era la respuesta a eso. Y si imagínate que cualquiera de los países hubieran llegado a tener un solo de estas naves, hubieran ganado esa guerra y cualquier otra que hubiera surgido hoy. Porque estas naves tienen la capacidad de detener el movimiento del flujo de los electrones en los conductores. Quiere decir que toda esta tecnología que hoy nos sostiene, la luz que me alumbra, esta computadora que, aunque se corte la luz, seguiría andando con la batería, pero si hay un sistema acá que produce que esos electrones no se muevan dentro de los conductores, la batería tampoco anda. Uh-huh. Por eso, en los casos de avistamiento,
se apagan las linternas, se apagan los motores nafteros y de otros tipos de motores, que acá se llaman diésel, que no necesita esa chispa tan fuerte uno como el otro, y sin embargo se paran, se detienen, porque es una tecnología desconocida. Entonces imagínate que en un mundo en que estas naves podían hacer cosas impensadas, aviones a hélices, y entonces le ponía al lado y de pronto salía una velocidad que ni la cabeza te alcanzaba para girar y mirar a dónde se iba, fue esa medida un poco a ver de qué se trata. Pero después, ¿qué ocurrió? Hubo muchos hechos que van en contra de la propia ley norteamericana. Se ocultó esto al poder, el poder, digamos, sobre la tarima, porque hay poderes en la sombra y poderes en la tarima. Entonces los poderes sobre la tarima se les ocultaba y había un poder oculto debajo tratando de recabar más y más y más información. Entonces se infligieron las propias leyes norteamericanas. Algunos de los que lo habían infligido ya murieron, quizás la gran mayoría. Entonces por eso de a poco empieza a salir esto a la luz. Hubo gobiernos que quisieron dar a conocer esto. El gobierno francés hace más de 20 años, el gobierno de Brasil con el presidente Arnay, creo que era el nombre, el apellido, en un avión de Petrobras se le plantan 5 platos voladores alrededor. Esto fue allá por el 85, lo dijo por los diarios, y sin embargo quedó todo en la nada, porque hay algo mucho más grande detrás, que está ese poder terrenal que quiere la tecnología, no para el bien, sino para la guerra. Entonces, mientras que eso se está aplacando, porque pasaron 40 años, 50 años, 70 años del caso de Roswell, y no han podido capturar una nave. La única nave que han desmantelado es la que cae en Roswell, que eso fue un accidente, una destrucción de esa nave, cayó, y de ahí se está trabajando en tecnología inversa. Entonces se sabe que nos visitan inteligencias de otros planetas que tienen una tecnología que nos supera, según los propios hoy técnicos, no porque lo diga yo, 1500 años. Yo hace 30, 40 años atrás decía que nos superaban en 5000, pero si vos analizás lo que evolucionamos en 40 años, aquel que hoy dice 1500 está por ahí. Porque yo hace 40 años atrás salía de mi casa, del mismo lugar que vivo ahora, y me iba al centro a trabajar, y de acá agarraba un teléfono, no digo a manija, pero sí un teléfono vos discabas, tenías que discar, no era digital, y le avisaba voy para allá. Si yo en el medio se rompía el auto o había tráfico, lo que sea, hasta que yo no llegaba no había forma. Ahora vos salís y andás por GPS y estás mirando a ver dónde estás. Entonces ese cambio que hubo tecnológico adelantó a la humanidad. Pero aún con este adelanto estamos a cerca de 1500 años de evolución de estos seres. Lo cual no significa que tengan que pasar 1500 años. A lo mejor en 100 años equiparamos ciertas tecnologías que ellos tienen hoy. Equiparamos. Lo cual también hay que pensar si estas civilizaciones se quedan estancados o siguen evolucionando. Claro. Fíjate que hay como una meseta en el tema de la evolución tecnológica. Hay mesetas. Nosotros pasamos mucho tiempo de la vela a los primeros motores a vapor. Después eso quedó bastante estancado. Y hoy, ¿cuántos años pasaron del primer auto al de hoy? Ahora, el primer auto, yo qué sé, 30 kilómetros por hora, no, se andaban, o 40. En una esquina los veían pasar como que eran un monstruo terrible, y 40. Bueno, hoy que andan los autos a 400 kilómetros por hora, no es cierto, el auto, no estoy hablando de un Fórmula 1, estoy hablando del promedio de autos, 190, claro. 180, quiere decir que multiplicamos por 4 en más de 100 años. Hay coche, hoy vos tenés tu auto y sale y vuela, no es cierto,
pero sabemos que hay estudios de tecnología para autos que pueden tener cierta posibilidad de levantar como un pequeño avión, requiere una serie de cosas, pero la tecnología va a producir un salto que va a hacer que vos con tu auto, en vez de ir por una carretera, se levante y vaya por un determinado lugar, que va a estar tecnológicamente manejado para que te puedas mover por ese sitio. Y va a haber otros autos moviéndose por esos sitios en una determinada dirección. Y va a haber sistemas para que estén entre unos con otros sin que ninguno pueda llegar a tocarse. Todo eso va a evolucionar. Se requiere un tiempo y después hay otra nueva meseta, que va a ser la traslación. La nueva meseta es la traslación, pero es una meseta que no es de ahora. O sea, podés trasladar un átomo, pero una cosa es trasladar un átomo y otra cosa es trasladar una unidad biológica, ya sea humana o cualquier otra. Dante, te escucho hablar y se hace la remembranza de toda la actividad que han hecho los Dante French o los Eric von Daniken o los David Childress, y piensa uno en que si todas esas teorías son ciertas, los extraterrestres nos visitan hace mucho tiempo, no solamente en esta época. Bueno, una de las bases argumental de la existencia real de estos seres es que la que yo llamo neo-ovni arqueología. Siempre digo, si es que están, tienen que haber estado antes. Y cuando uno estudia todas las culturas de la Tierra que vos quieras estudiar, encontrás vestigios de la presencia de estas naves que eran llamadas o tituladas con otros nombres porque ellos no conocían en el pasado una luz dicroica, una luz de tipos incandescentes, la luz fría. Hasta hace años atrás yo hacía instalaciones industriales y teníamos lámparas de 400, de 500 watts en una fábrica, por ejemplo. Después vino la de neón. Ahora, la de 400, 500 watts, cuando de pronto vos tenías que modificar algo, tenías que esperar 15 minutos que se enfríe, porque esa lámpara te cocinaba los dedos. Claro. Ahora son frías en el sentido de que no te queman. Bueno, todo ha ido evolucionando. Pero cuando vos estudiás, por ejemplo, en uno de mis libros, en Nerds y Ciudades Intraterrenas, yo escribo algo sobre lo que se llama la caverna de los antepasados, en donde la llamada, entre comillas, mitología tibetana habla que los antiguos templos en las ciudades intraterrenas se iluminaban con esferas blancas de luz fría. Y esto lo dicen hace siglos. Luz blanca de luz blanca fría. O sea que al tocarla no quemaba, porque la luz en ese tiempo era con vela, farola, antorcha, entonces todo eso quemaba. Esta era una luz que era fría porque no quemaba. Y según los antiguos sabios, dicen que en los profundos templos, según las tradiciones, esas luces alumbraban mucho más hace miles de años que ahora. Es como que tuvieran un desgaste con el transcurso del tiempo, como pueden tener los LED que nosotros utilizamos, y hay un conjunto de LED que de a poco se va quemando alguno, la lámpara anda, pero baja la luminiscencia. Entonces, la presencia de estas naves está transcripta en todas las corrientes filosóficas y espirituales de la humanidad. Cuanto más son los hallazgos, la búsqueda y los hallazgos, vamos a encontrar todavía mucho más presencia de estos seres en el pasado. Dante French es un ufólogo, si lo podemos llamar así, por convicción, por conocimiento y por experiencia. Usted nos narraba en nuestra primera entrevista cómo había tenido contacto y había visto una de esas naves, pero a la vez había recibido, digamos, mensajes telepáticos en donde se mencionaban muchas cosas. También he visto en estos últimos meses, Dante, que la preparación no es solamente para conocer la realidad, si hay o no extraterrestres, sino si esas culturas son amistosas o no, porque tengo entendido que hay unas variedades también como razas humanas, hay también razas extraterrestres. ¿Eso es así? Bueno, las razas sí, varían en una gran proporción. Lo que ocurre es que dentro de lo que es el contexto
a nivel histórico de la presencia de seres, vamos a hablar de las tipologías, en un extremado mayor porcentaje, las tipologías que han contactado al humano o que el humano ha observado, aunque no se produjera algún tipo de acercamiento, han sido de características antropomórficas, cabeza, tronco y extremidad, lo cual no significa que sean iguales a nosotros. Hay seres distintos, cabeza, tronco y extremidad, pero distintos. Pueden ser macrocéfalos, pueden ser incluso no de característica humana o humanoide, puede ser de característica dragoniante, o sea que son seres de otra especie, sí. Pueden ser reptilianos, los reptiles han evolucionado, pueden ser acuáticos, pueden ser los oanes o antiguos dioses de los dogones en África, eran los oanes provenientes de Sirio. Entonces están hablando de razas acuáticas, quiere decir de que la vida ha evolucionado de distintas formas, no solo como nosotros, bípedos humanos, de cabeza, tronco y extremidad. Entonces esas son variables. Después, sobre, digamos, la actividad de violencia o no que puedan generar con la humanidad, es solo menester buscar registros arqueológicos, antropológicos o históricos que describan que civilizaciones extraterrestres nos esclavizaron o nos dominaron y fuimos esclavos de ellos. Pues eso no existe. El hombre fue esclavo del hombre siempre. O sea que el ser humano, hombre o mujer, estoy hablando, el ser humano en general se encargó de construir civilizaciones para esclavizar a otras o para dominar a otros para sacar provecho de otros. Desde los pequeños clanes que se fueron agrupando a conformar grandes unidades de gente, de personas que van hacia otros sitios para tomar posesión. Porque nuestro planeta está teniendo esa problemática, que nos basamos en un esquema de posesión. Es un planeta donde vos, cuanto más posees, parecería que tenés más poder, o vas teniendo mayores capacidades para poder prevalecer sobre los demás. Entonces estos seres no es así. Su evolución ha pasado quizás por esto, pero está en una etapa distinta. Carl Sagan fue uno de los astrónomos más importantes, pienso yo, en la historia de la humanidad. De este Carl Sagan que nosotros conocemos y hemos oído hablar, Dante, Carl Sagan alcanzó, a pesar de la ciencia, a percibir eso. Lo digo por su libro Contacto, en el que al final él representa el universo como un ojo único, el centro del universo, y alcanza a hablar un poquito de lo que eran esas civilizaciones. ¿Él alcanzó a vislumbrar algo de eso? Mirá, yo creo que sí, porque él, estando en el centro, digamos, de la astronomía mundial, siendo, creo que era presidente de la Sociedad Astronómica, decir existe vida extraterrestre, lo hubieran dicho, como todo científico, bueno, ¿dónde están las pruebas? O sea, las pruebas quizás en la observación sola no basta. Para la probatoria científica debería bajar la nave, salir el extraterrestre y bajar y salir el extraterrestre todas las veces que el científico quiera para poder estudiarlo o investigar. Y eso no se da así, por lo menos con este tema. Entonces, ¿él qué hace? Al escribir el libro Contacto, él habla o dice o manifiesta que seres provenientes de la estrella Vega se están contactando con la humanidad, y eso que él observa como un ojo o como el todo puede ser también el método por el cual se trasladan, que no sería un método basado solo en las propulsiones con hidrógeno líquido o con digamos el viento solar o con propulsiones nucleares o con la tecnología que hoy podamos desarrollar, sino con otros métodos de tecnología, que sería algo así como un desdoblamiento tiempo-espacio, que es lo que genera que esta presunta astronauta
vaya y vuelva prácticamente como si la nave no hubiera despegado. Entonces, él está dando un mensaje póstumo, ¿tá? Para el que en el tiempo lo pueda observar o lo pueda ver. Lo interesante pasa en que en una de las experiencias que me toca vivir hace ya muchísimos años, yo recibo a nivel de mi mente una serie de números. Y era una coordenada, eran números, yo lo que podía decir que eran números y nada más. Entonces, en un congreso de omniología en Paraguay, en Asunción, estoy con un ingeniero, Oscar Corbinson, ya fallecido, era ingeniero civil, pero era una persona que estaba en estas temáticas, al punto que una mañana diluvió toda la noche, la mañana temprano teníamos que ir a un canal para promocionar la conferencia, y donde yo estaba alojado no tenían auto. Y no había forma de comunicarse para que venga un taxi, algo a buscarme. De pronto, como a las 7 de la mañana, tocan el timbre y era Oscar Corbinson con un paraguas, bajó diciendo: los seres de arriba me dijeron que ponga mi auto a tu disposición. Y pudimos ir al canal y hacer la entrevista, porque él recibió eso y lo hizo. Vos fíjate lo que era Oscar Corbinson. La cosa que cuando yo le comento lo que había percibido, me dice: esa es una coordenada. Necesito una carta astronómica. Entonces yo consigo una carta astronómica móvil, que es como un disco con varios discos que se mueven, con un eje, es un plano, pero con discos móviles. Y saca la coordenada decía Estrella Vega. Y nos daba un horario, un día, etcétera, y el punto de encuentro fue en un lugar que se llama Quebrada de la Luna, en Campo del Cielo, cerca del Uritorco. Por eso, cuando este libro de Carl Sagan, en realidad yo veo el video, el libro no lo leí, creo que está en inglés, o sea, mi inglés es cavernícola, así que prefiero, vi la película traducida. Muy bien. Pues Dante, mire, se nos está acabando otra vez el tiempo, tenemos un tiempo límite de grabación, se nos está acabando el tiempo y cada vez hay mucho más temas. Yo no sé qué va a pasar, vamos a tener que abrir un canal permanente, yo no sé, alguna cosa extraña, pero este es el momento, pienso yo, en que la humanidad tiene que empezar a conocer la verdad y tiene que empezar a conocer lo que viene. Y yo creo que es el momento perfecto para que hablemos de estas cosas. Así que, Dante, muchas gracias por estar con nosotros en este canal. Y seguramente que volveremos a hacer una conexión pronto para seguir hablando de estos temas tan interesantes y tan importantes. Por lo pronto sabemos que Estados Unidos y los demás países mienten sobre este respecto. Sí, te agradezco primero por poder estar acá con tu audiencia y creo que todo de a poco va a salir a la luz. Y bueno, hasta que nos volvamos a encontrar, invito a tu audiencia a que me visite en Instagram, si puede ser, es dante.franch. En Instagram, así que ahí estaremos conectados. Muchas gracias a ustedes. Seguro que si no te vayas, vamos a cerrar aquí la grabación y seguimos contigo.